Bien, Juliana, te agradezco la presentación simplemente para comentar un poco más de mi información. Actualmente soy jefe de diseño de la red de aeropuertos del Perú, de la concesión del primer grupo de aeropuertos, en el cual gestionamos 2 aeropuertos, ¿no?, de provincia, y en los cuales estamos desarrollando una cartera de proyectos significativamente, vamos a decir, en el orden de 6.000 millones de dólares de inversión, y de esta inversión, mucho, o la mayor parte de la inversión es en infraestructura del lado aire, y el componente más importante de estos es el pavimento, ¿no? Entonces, son proyectos que ya se están ejecutando. Tenemos el aeropuerto de Chiclayo y el aeropuerto de Piura que se están ejecutando, ¿no?, bajo estos tipos de modalidad de proyectos con el Estado. Y en el corto y mediano plazo van a salir muchos más proyectos. Y es por eso creo que va a haber una demanda significativa, no solo para la etapa de estudio, sino para las etapas de evaluación, diseño, construcción, supervisión y mantenimiento de esta infraestructura. Entonces, en el Perú tenemos un déficit significativo de profesionales de esta especialidad. La mayor parte con los especialistas con los que interactuamos consultorías son extranjeros, ¿no? Entonces, pero poco a poco en Perú vamos a desarrollar esa capacidad técnica, ¿no?, con los profesionales. Bien, para que la reunión sea más, o la charla de hoy sea más fluida, voy a por un momento apagar la cámara y al final de la charla igual lo voy a volver a encender. Bien, casuísticas en la evaluación y diseño de construcción de pavimentos rígidos aeroportuarios, experiencias en el Perú. Vamos a hablar en este caso de 4 componentes, ¿no? El primero, vamos a hablar del tema de la normativa que tenemos en el medio, tanto nacional e internacional. Vamos a hablar sobre el tema de la normativa nacional de la especialidad que tenemos en aeropuertos referente al tema de pavimentos, normativa internacional de la especialidad, normativa nacional de especialidades similares y normativa internacional de especialidades similares para este tipo de proyectos. En el tema de casuística vamos a hablar sobre algunos proyectos de evaluación de pavimentos rígidos, sobre el diseño de pavimentos rígidos y sobre la construcción en pavimentos rígidos. Bien, entonces partamos con el primer punto, la normativa nacional. La normativa nacional, según el convenio que se firmó entre el Estado peruano y, como el Perú es parte de la OEA, somos parte de un convenio en el cual formamos parte de la Organización de Aviación Civil, OASI. Y OASI hace una reglamentación para los vuelos, para el tema de infraestructura, lo voy a decir, para todo el tema de la aviación civil, y hace una normativa no solo para el tema de licencias para los pilotos, para seguridad aeroportuaria, sino también tiene bastante normativa sobre el tema de infraestructura, cómo se tiene que desarrollar esta infraestructura. Entonces, OASI tiene una publicación que se llama Anexo 14, en la cual da lineamientos generales, sobre todo hace hincapié en el tema de las condiciones geométricas que tienen que tener los aeropuertos, sobre todo el tema del lado aire, el tema de la pista de aterrizaje, las calles de rodaje, dimensiones, pendientes longitudinales, pendientes transversales, anchos promedios, distancias mínimas que tienen que haber. En esta normativa se habla un poco sobre el tema sobre el tema de pavimentos, voy a decir. Entonces, lo que hace es DGAC, que es la Dirección General de Aeronáutica Civil, que es el órgano técnico acá en Perú que se encarga de hacer todo el tema de regulaciones en aeronáuticas en el Perú, tiene una publicación que básicamente se basa de este documento que se llama Anexo 14, que son la RAP 314, ¿no? En este documento de la RAP 314 tenemos 2 volúmenes. El volumen 1 que habla sobre diseño y operaciones en aeródromos, y el volumen 2 habla sobre diseño y operaciones en helipuertos. Entonces, para nuestro curso y para nuestra charla vamos a hablar solo del volumen 1. En este volumen 1 hay varios puntos que se hablan sobre la normativa para pavimentos. Uno de ellos es el tema de la resistencia de la notificación de pavimentos. Entonces, en este documento se habla de la metodología ACN-PCN, que significa Aircraft Condition Number, y PCN, Pavement Condition Number, que es una metodología que viene desde los años 80, 90, voy a decir, y que según algunos puntos
desactualizados en base a la tecnología actual que tenemos, solo va a ser aplicable hasta el 27 de noviembre de 2024 y a partir del 28 de noviembre en adelante, de manera obligatoria, va a ser el uso de la normativa ACR-PCR, ¿no? Aircraft Condition Resistance, y que significa aircraft, o sea, índice de condición de resistencia de las aeronaves y índice de consistencia de resistencia de un pavimento. Entonces, esto está tanto en documentos OASI y en documentos nacionales de la RAP 314. Entonces, también en la normativa tenemos citas que hacen en la RAP 314 al documento 9157, parte 3, que es un documento de OASI que habla específicamente de pavimentos y que hace poco sufrió una actualización, que en el año 2022 sufrieron varias modificaciones de esta norma, que la última o la anterior versión se tenía del año 80, ¿no? En el capítulo 3 habla sobre las características físicas que tiene que tener la pista, la calle de rodaje, la plataforma, la franja, la reza. El capítulo 10 habla sobre el tema de mantenimiento de aeródromos. El apéndice 7 habla sobre el tema de señalización de plataforma de aeronaves en aeródromos, que básicamente es, lo voy a decir, tomamos información como base de las publicaciones de España, de AENA. AENA tiene una publicación sobre señalización de plataformas y lo que hacemos acá en Perú, en base a esa normativa, generamos el apéndice 7, ¿no? En el apéndice 9 hablamos sobre el tema de notificación de superficies pavimentadas con presencia de agua. Vamos a hablar fricción, rozamiento de pistas, que es un parámetro para que las aeronaves tengan operaciones seguras, que no se produzca, voy a decir, este fenómeno de hidroplaneo y por ende haya salidas de las aeronaves, no fuera de la zona pavimentada. Y en el apéndice 17 de este manual RAP 314 hablamos sobre el programa de mantenimiento del aeródromo, ¿no? Control de superficies y contenido del programa de mantenimiento. En el caso de la normativa internacional que en la anterior diapositiva hablé, es este documento, anexo 14, aeródromo, ¿no? El volumen 1, diseño y operaciones de aeródromos, sobre el cual nosotros hemos generado en Perú la RAP 314, ¿no? Que básicamente es la misma, similar información, solo que algunas cosas por tema de tecnología o aplicabilidad a las condiciones geográficas del Perú, la RAP 314 hace algunas variaciones y hace algunas incorporaciones nuevas referente al manual de RAP 314. Y tenemos este documento que es el documento 9157, Manual de Diseño de Aeródromos, parte 3. Esta versión que estoy mostrando es del año 83, pero les comentaba que hay una nueva versión del año 2022, que justamente también lo vamos a comentar en el curso. ¿Cuáles son esta aplicabilidad que tiene este manual en el diseño de pavimentos? Y en esta versión del 83 también se hablaba de ACN-PCN, en la de 2022 hablamos de ACR-PCR, hablamos sobre las operaciones de sobrecarga. ¿Qué quiere decir? Normalmente un pavimento diseñado tiene que tener un PSN superior al AC. Esa es la premisa general, que el pavimento tenga una categoría mayor a la categoría de la aeronave. Con eso se garantiza que las operaciones son seguras, que una aeronave puede utilizar un pavimento aeroportuario sin generar daño sobre este. Entonces, cuando hablamos de operaciones de sobrecarga, ¿qué quiere decir? Que el ACN o es similar al PCN o ligeramente superior. Entonces, la normativa, tanto nacional e internacional, en estos casos te da algunos criterios para generar estas operaciones de sobrecarga, que básicamente están entre el rango del 5 a 10%, dependiendo del tipo de pavimento, si es un pavimento flexible o un pavimento rígido, ¿no? O sea, lo que te dice es que si vamos a tener un ACN-PCN, lo que en primera instancia vamos a requerir es castigar las aeronaves, limitando un poco el peso de estas aeronaves. Lo segundo es generar un programa de mantenimiento periódico de mayor frecuencia. Eso es lo que se tendría como un segundo punto de generación que generaría este tema de sobrecargas. En el tercer punto hablamos sobre las metodologías de evaluación de pavimentos, tanto funcionales y estructurales. Y en la parte 4 hablamos sobre las prácticas de los estados, las prácticas de los estados de OASI, ¿no? Y básicamente los estados más representativos siempre son Canadá, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, ¿no? ¿Qué prácticas se están dando en estos países referente a la evaluación y diseño de pavimentos aeroportuarios?
sabemos que para el caso de Estados Unidos, la entidad que norma para ellos es la FAA, que vamos a hablar más adelante, que básicamente acá en Perú lo hemos tomado como norma de referencia para crear toda nuestra normativa nacional. En el punto 5 habla sobre métodos para mejorar la textura superficial, o sea, el tema de haya problemas de fricción, hay metodologías o procesos constructivos que se pueden mejorar esta textura superficial, ¿no? La parte 6 hablamos sobre el tema de protección de pavimentos asfálticos. En la parte 7 hablamos sobre la estructura relativa de obras de arte. Te da criterios y lineamientos para el tema de obras de drenaje, obras de concreto, voy a decir, pasos a desnivel, ¿no? O sea, alcantarillas, pontones. Entonces, en este numeral te da lineamientos para el diseño de estas aeronaves, que básicamente es tomar la aeronave más crítica y en función a eso se hace la distribución de esfuerzos y ese esfuerzo se considera en el diseño de concreto armado, ¿no? Luego hablamos sobre la construcción de recrecidos, o sea, recapeos, ya sea asfálticos, ya sea recapeos, voy a decir, pavimento flexible sobre pavimento flexible sobre rígido, o rígido sobre rígido, o rígido sobre pavimento flexible. La metodología más complicada para diseñar en el caso de recapeos, lo voy a decir así, es el caso de pavimento rígido sobre pavimento rígido. Hay que tomar muchas consideraciones técnicas sobre esos diseños. Y en el Farfield, las consideraciones que tenemos, que es el software de diseño de pavimentos, se toman dos valores adicionales a los que tiene esta metodología de diseño, que es el SCI, que es el Structural Condition Index, índice de condición estructural del pavimento, que básicamente es la metodología PCI, pero no tomamos los 15 o 16 puntos de daños en la evaluación, solo tomamos 6 puntos, que son los daños estructurales, voy a decir. O sea, cuando hagamos un diseño de pavimento rígido sobre un pavimento rígido, vamos a tomar el SCI, que es, en otras palabras, el PCI, pero aterrizado a 6 fallas específicamente, que son daños estructurales. Y en el apéndice 9 te da algunos monogramas y tablas para la estimación de ACN en función del tren de aterrizaje y el peso de la aeronave y el centro de gravedad. La normativa internacional que tenemos sobre voy a decir, FAA, acá en el Perú lo voy a decir así, entre el año 2021 y 2022 salieron publicaciones de DGAC, Dirección General de Aeronáutica Civil, que dijimos que es el ente rector en Perú sobre el tema de la especialidad de aeropuertos en el Perú. Entonces, estas salen circulares para cada especialidad. Salen circulares para el tema de drenaje, para el tema de diseño geométrico, para el tema de pavimentos, para el tema de especificaciones para la construcción y diseño de aeropuertos. Entonces, básicamente estas circulares lo que hacen un preámbulo y en la parte final del alcance de la metodología que se tiene que usar según Perú citan textualmente a estas normativas internacionales de FAA. Para el caso de pavimentos se cita textualmente a la circular, que es esta de acá, voy a hacer un resalte, la AC 150-5326G. Esta metodología es la que según DGAC, según su circular de asesoramiento, es la que deberíamos usar en Perú para el diseño de pavimentos aeroportuarios. Y en esta circular, que usa el Farfield 2.0, también hace poco salió una publicación de la AC 150-35, la 5D, porque la C habla de ACN-PCN y en la 5D ya hablamos de notificación de resistencia de pavimentos bajo la metodología ACR-PCR con el software Farfield 2.0. Entonces, lo que tendríamos que hacer en la práctica en Perú, y lo voy a decir así, es usar textualmente la metodología FAA como un punto de referencia para los diseños de infraestructura aeroportuaria. El tema de estándares para la especificación y la construcción de aeropuertos, dijimos que es la 537010H, ¿no? Simplemente voy a hacer un comentario general sobre las 537010H. Si bien es cierto, la DGAC saca una publicación que dice que tenemos que seguir estos lineamientos, especificaciones técnicas lo voy a decir, de aeropuertos, esta circular tiene dos componentes, voy a decirlo. Tiene dos componentes. Un componente técnico,
que es el tema de, puede decir, las características de los agregados, los ensayos de control de calidad, los parámetros de aceptación de estas calidades, los criterios para los diseños, los criterios para control de calidad de las estructuras de pavimento, voy a decir, las capas de pavimento, y tiene una parte contractual. Entonces, en esta parte contractual, un poco que no está alineado a la práctica o a la forma como trabaja el Estado peruano para la ejecución de obras, voy a decir. Porque normalmente acá en Perú, por ejemplo, un ejemplo muy clásico, voy a decir, densidad en carpeta asfáltica, en mezcla asfáltica. Normalmente, según la EG 2013, tenemos eh, dos parámetros, ¿no? El parámetro uno es densidad individual, que no tiene que ser menor al 95%, y la densidad promedio no tiene que ser menor al 98%. Entonces, bajo esos criterios, o aceptamos o rechazamos un tramo, ¿no? Rechazar significa, oye, no te lo acepto, vuélvelo a construir. Es una premisa acá en Perú. Pero esta circular 10H, la 5370-10H, que te dice como parte contractual, si tú cumples el componente técnico, tal cual, o por encima de lo que yo te he exigido, o sea, no cumples 98, cumples 100%, la forma de pago que tendría que ejecutarte el contratista es dándote un bono del 5 al 10% por haber excedido la norma o la especificación técnica, voy a decir. Si llegas al parámetro que yo te especifique como mínimo, solo te pago el 100%. Pero si no llego al 100%, llego al 90, al 95, al 85, voy a decir un caso extremo, esta circular de asesoramiento para estándares de diseño y construcción de aeropuertos te permite aceptar estos tramos deficientes, voy a decir, pero con una penalidad en el pago. Entonces, en Perú, primeramente, no puedo hacer un pago por encima del presupuesto porque no me permite, o sea, no tendría las herramientas contractuales bajo todo el marco normativo que se ha generado en Perú, según OCE, según ley de contrataciones del Estado, voy a decir, y según la Contraloría, no podría hacer eso. Y lo segundo es que no podría tampoco aceptar un tramo que no haya cumplido la especificación técnica, pero esta circular contractualmente sí te lo permite. Y adicionalmente voy a decir, en la parte técnica hay muchos componentes que les falta detallar. Por ejemplo, acá en Perú, en la EGE 2013, detallamos bastante este tema de la frecuencia de los ensayos de control, ya sea en laboratorio, voy a decir, y en campo, ¿no? Decimos, no sé, oye, la granulometría lo voy a hacer 1000 m³, una frecuencia. Los límites lo voy a hacer cada 1500, voy a decir. Entonces, esa parte no se dice en la FAA. Inclusive, muchos criterios de control de calidad que normalmente acá en Perú, en una especialidad similar que es carreteras, lo ejecutamos, deflectometría, BBI, fricción, voy a decir, no te especifica esta normativa, no te da parámetros. Inclusive te da otras cosas otra tecnología que no la tenemos acá en Perú. Entonces, lo que tomamos como base en los proyectos aeroportuarios en los que yo estoy participando es, cumplo técnicamente todo lo que me dice esta normativa, y lo que no me detalla, lo complemento con normativa nacional. Normativa nacional, EG 2013. Y si aún así no tengo cerrado todos los requerimientos, uso normativa internacional para cerrar todos estos criterios para las especificaciones técnicas de los proyectos a nivel de consultoría. Ya lo había dicho, normativa nacional de especialidades similares, carreteras, que básicamente es manuales de MTC, de la Dirección de Caminos y Ferrocarriles, y está mucho más detallada, ¿no?, que la de aeropuertos en Perú. Entonces, según el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, según Decreto 034-2008, esta normativa es de uso obligatorio, ¿no? Tenemos que usarla de manera obligatoria en todos los proyectos de infraestructura vial. Entonces, de estos, voy a decir, publicaciones del Estado, tenemos el manual de inventarios viales, manual de conservación vial, manual de suelos y pavimentos y manual de ensayos de materiales, ¿no? Entonces, mucha de esta información de estos manuales las cogemos y la tomamos parte para la generación, ya sea en la etapa de estudios o especificaciones técnicas de los proyectos de aeropuertos, ¿no?, que sirven de base.
Otra normativa nacional que usamos para el tema de pavimentos, Manual de Suelos y Pavimentos y el Reglamento Nacional de Edificaciones. Recordemos que en el Reglamento Nacional de Edificaciones tenemos un capítulo que habla sobre pavimentos urbanos. Entonces, en un pavimento, voy a decirlo así, en una infraestructura aeroportuaria tenemos, ya dijimos, dos componentes. Infraestructura del lado aire, que no es de acceso a los pasajeros y al público en general, y la infraestructura del lado tierra, que es el terminal y la playa de estacionamiento, ¿no? Entonces, mucha de la infraestructura de las vías de servicio, las playas de estacionamiento y los accesos desde la ciudad hacia la playa de estacionamiento, según aplicabilidad contractual, tenemos que cumplir Reglamento Nacional de Edificaciones en el caso de pavimentos urbanos. Y Manual de Suelos y Pavimentos, para el caso de pavimentos viales, también lo usamos, por ejemplo, en la vía CI, que es la vía de servicio de extinción de incendios, estos camiones de bomberos, y tienen que tener la capacidad de soportar esas velocidades y esa carga que tienen esos vehículos, ¿no? La vía perimetral, la vía de servicio, que es la vía que está entre la plataforma de estacionamiento de aeronaves y el terminal de pasajeros, ¿no? También diseñamos esa infraestructura, vamos a decir, pavimentos viales, con la aplicabilidad de estos manuales, ¿no? Porque normativa aeroportuaria no te dice qué lineamientos o criterios seguir para estos pavimentos, voy a decir. Para el tema de construcción, ya dijimos, usamos Manual de Suelos y Pavimentos, Eje 2013 y también Reglamento Nacional de Edificaciones, que te da especificaciones técnicas para el tema de pavimentos urbanos. Entonces, ese es el primer, voy a decir, con el primero de los 4 títulos de esta charla, y vamos a entrar al segundo, ¿no? El tema de casuística en la evaluación de pavimentos. Para este caso vamos a iniciar con el tema de la evaluación estructural. Y acá voy a hacer un comentario sobre el tema de la analogía que tenemos en carreteras. Normalmente en carreteras podemos usar la viga Belkeman, el LW, el Lightweight Deflectometer y el FWD, ¿no? El Falling Weight Deflectometer. En el caso de aeropuertos no podemos usar ni la viga Belkeman, ni el LWD, ni el Falling Weight Deflectometer. Solo podemos usar el High Weight Deflectometer. Y eso lo vamos a decir acá. Acá estamos diciendo los parámetros. Entonces, acá en Perú solo hablamos, o mejor dicho, en el medio solo podemos evaluar un pavimento por la evaluación estructural con el High Weight Deflectometer. No podemos con un falling weight. ¿Por qué? Porque el falling weight normalmente solo llega hasta los 150 kilonewtons, voy a decir. Y en el caso de pavimentos aeroportuarios, los esfuerzos que transmite un A320, un Boeing 737, voy a decir, están en el rango entre los 200 y 240 kilonewtons. Entonces, un falling weight no me va a generar el esfuerzo similar al paso de una aeronave. Entonces, el esfuerzo que se va a transmitir a un pavimento y ese esfuerzo no va a generar los módulos que normalmente, voy a decir, se registran en las operaciones aeroportuarias. Y la metodología Viga-Belkeman, según la circular de 11B de ensayos no destructivos, para el caso de aeropuertos, te restringe este equipo, que dice que no se puede usar, o sea, no te dice textualmente la Viga-Belkeman, pero la base de cálculo, la base de la metodología Viga-Belkeman está prohibida en pavimentos aeroportuarios. Entonces, en aeropuertos solo podemos usar el Highway Deflectometer. ¿Por qué? Porque ya dije, ¿no? Necesitamos esfuerzos que se generen con estos equipos superiores a los 200 a 240 kilonewtons. Ya dije que el falling weight solo llega hasta los 150 kilonewtons. El lightweight deflectometer creo que está llegando hasta los 40 kilonewtons. Y lo mismo con la viga Belkeman, ¿no? O sea, en el eje posterior, que son 8.2 toneladas, que si lo reparto a cada neumático, más o menos son 4.1 toneladas, ¿no? Igual no llega al nivel de esfuerzo que requiere la evaluación de un pavimento aeroportuario. Entonces, por ejemplo, es lo que dije, ¿no? La carga que necesitamos aplicar tiene que generar un esfuerzo de paso de una aeronave, 200 a 240 kilonewtons. El plato de carga. Según las circulares,
de FAA te dicen que de preferencia se tiene que usar un plato de mayor área. ¿Por qué? Porque al tomar mayor área tengo mayor representatividad de mi pavimento, el comportamiento de mi pavimento. Si tengo un plato de 30 centímetros, voy a decir, no voy a tener la misma representatividad. Entonces, a mayor diámetro, tengo mayor representatividad. Y esto justamente está amarrado al esfuerzo que se va a generar con el peso que aplica el equipo Highway Deflectometer, y lo ideal es 0,45. Adicionalmente ahí puede decir que si en el caso ustedes tengan un pavimento que está muy deformado, no sería conveniente usar un plato de 0,45, sino uno de 0,30, y se calibra la carga para que te genere el mismo esfuerzo entre uno de 230 centímetros. O sea, cuando está muy deteriorado tu pavimento, voy a decir una forma similar acá, y yo voy a tener un plato de aplicación de carga. El efecto que voy a tener es el siguiente. El efecto que voy a tener es que solo estos puntos van a estar en contacto con mi pavimento, y el esfuerzo solo se va a transmitir en esos puntos, producto de la deformación del pavimento. Y voy a tener una lectura errónea, porque el esfuerzo se está repartiendo solo de manera puntual y no uniformemente distribuida, ¿no? Entonces, 0,45 tiene algunas restricciones de aplicación. La distribución de geófonos, según FAA, te permite entre 7 a 9 geófonos. Nuestra recomendación es a 9 geófonos, porque lo voy a decir, según los fabricantes, a mayor información de geófonos, puedo hacer una mejor iteración frente a las capas de pavimento. ¿Bien? O sea, a mayor cantidad de geófonos puedo generar un retroanálisis más certero. El RMS, el error de media cuadrática, va a ser un valor más bajo. Según la normativa nacional, para el caso de pavimentos rígidos, los ejes de medición tienen que ser a más o menos 3 metros. Lo voy a dibujar así, esto, para que se entienda. Creo que lo tengo con una imagen. Ya, acá. Para la distribución transversal que en un pavimento, la normativa me dice que si este es el eje de mi pavimento, por ejemplo, voy a decir, esta es la pista, runway, la distribución transversal de las mediciones deflectométricas los tengo que hacer en 6 puntos transversales. El primero a 3 metros a la derecha, el segundo a 6 metros, no es para pavimento flexible, disculpen, para pavimento rígido, a 3 metros a la derecha, a 9 metros a la derecha y a 20 metros a la derecha. Por eso hablamos en el medio más 3, el eje más 9 y el eje más 20. Y igualmente tengo que hacer mediciones al lado izquierdo, a 3 metros, a 9 metros y a 20 metros. Y es por eso que esto se denomina eje menos 3, eje menos 9 y eje menos 20. Entonces tengo que hacer esa distribución transversal, y longitudinalmente también tengo que hacer una frecuencia de medición. Y es por eso que normalmente nosotros a más menos 3, según la interpretación de la normativa FAA, le damos una distribución de 30 metros. Una frecuencia de 30 metros. Sobre todo, más menos 3, estamos hablando de tercio central de la pista. Entonces, el tercio central es el que recibe mayor esfuerzo, o casi todo el esfuerzo cuando se generan las operaciones de aterrizaje y despegue, porque los trenes de aterrizaje ingenieros tienen, las comerciales sobre todo, tienen un ancho entre 5 a 7 metros, ¿no? Entonces, todo el efecto está en este tercio, en estos primeros ejes, ¿no? Más menos 3, y en más menos 9 la frecuencia lo podemos llevar a 60, y en el más menos 20 lo podemos llevar a 60 metros. Y estas mediciones, en el caso de pavimentos rígidos, lo hacemos a cada, o lo voy a decir así, lo hacemos en el centro de losa.
¿Y por qué hablamos de centro de losa? Esta distribución aplica para centro de losa. Esta de acá, es esta de acá, este primer caso. Este primer caso es centro de losa. ¿Por qué? Porque en el centro de losa es que yo le voy a poder hacer una evaluación estructural para determinar los módulos de las capas de pavimento. Para el caso de juntas transversales y juntas longitudinales, que son este caso, junta transversal, junta longitudinal, tengo una distribución distinta. 30, 60, 60, 120, 60, 120. ¿Y por qué necesito hacer una medición si en el primer caso ya estoy haciendo la evaluación estructural de módulos? En el caso de pavimentos rígidos, aparte de la capacidad estructural, uno de los factores más importantes es el tema de la transferencia de cargas entre losa y losa. Y justamente en la evaluación estructural, esta medición en las juntas transversales y longitudinales se hace la medición de transferencia de carga. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una losa que cuando le aplico una carga a esta losa, la otra losa también tiene que deflectarse, porque tiene que haber un esfuerzo compartido, o se tienen que compartir los esfuerzos. Porque si yo tengo, voy a decir un porcentaje acá, si yo tengo una deformación de 100% acá, y yo tengo una deformación de acá de 75%, ¿qué quiere decir? Que la transferencia de cargas entre esta losa y esta losa es del 75%. Y según prácticas recomendadas por Ashton, se recomienda que para el diseño de pavimentos, para pistas nuevas, se garantice como mínimo un 75% de transferencia de cargas entre esta losa y esta losa. Si esta se deforma, voy a decir 100 milímetros o 100 micras, esta se tiene que deformar 75 micras. Si no se deforma en menor porcentaje, quiere decir que la transferencia de cargas no es efectiva y va a haber un problema porque esta losa va a absorber casi todo el esfuerzo y por ende va a generar rotura de esquinas, fallas en esta losa, ¿no? Y es por eso que en la construcción de pavimentos ingenieros, en el caso de pavimentos rígidos, siempre se recomienda garantizar esa transferencia de cargas. ¿Y cómo lo logro? Según normativa manual de suelos y pavimentos y según FA. Tres formas. El primero y el más conocido, ingenieros, usar dowels. Dowels, barras lisas entre una losa y otra losa que garantizan esa transferencia de cargas. La segunda es usar bases estabilizadas. Yo puedo tener acá una junta y debajo de esto tengo una base estabilizada. Por ejemplo, algo habitual en el medio es que si este es un P501, P501 es una nomenclatura para el caso de pavimentos rígidos, la base estabilizada tendría que ser un P306, que es un econoncreto de menor calidad, voy a decir, o podría ser usar un P401 o un 403, que son mezclas asfálticas modificadas, ¿no? Entonces, con eso garantizo también el tema de la transferencia de cargas. Y el tercer punto, voy a decirlo así, el tema de trabazón de agregados, ingenieros. Cuando yo hago una construcción de un pavimento rígido, lo hago longitudinalmente, sin tener, voy a decir, encofrados intermedios. Entonces, esa especie de construcción de tipo tablero de ajedrez, no tengo que hacer ese tipo de construcción. Paso longitudinalmente y lo que tengo que hacer es para inducir las juntas, tengo que hacer entre las 3 y 4 horas, dependiendo de la temperatura, humedad relativa, el tipo de concreto, tengo que hacer un primer corte. Este primer corte, ¿qué va a hacer? Que va a generar un punto débil en esta zona y se va a generar una fractura. Y esa fractura, como va a ser irregular, se va a generar una trabazón de agregados entre esta losa y esta losa. Y ese efecto es el que me va a aportar también en la transferencia de cargas. Y es por eso, en el caso de pavimentos aeroportuarios, si se van a la normativa, la 5326G, muchas de las juntas de pavimentos, dependiendo de su ubicación, consideran que es suficiente la trabazón de agregados para garantizar un 75% de transferencia de cargas. En algunos casos lo lleva, recomiendan el dowel y de manera obligatoria, lo voy a decir así, por el tipo de espesores mínimos y sección mínima de
pavimento flexible y rígido, se tienen que construir siempre con bases estabilizadas. Ningún pavimento aeroportuario se construye con una base granular, voy a decir. Todo se construye con bases estabilizadas, ya sea rígidas o flexibles. Lo otro es el número de golpes y mediciones. En el caso de el número de golpes y mediciones, voy a decir por punto de medición. No hay un lineamiento en la normativa, pero la práctica habitual, o lo voy a decir, nuestra experiencia es que si se da, primero se tiene que dar, voy a decir, entre 1 a 2 golpes de asentamiento. Cuando se instala el equipo de deflectómetro en un punto de medición, se tiene que dar entre 1 a 2 golpes de asentamiento. Eso es lo habitual. Y luego, cuando se aplica un tercer golpe, ya tiene que ser a una carga entre 200 a 240. Este primer golpe de asentamiento puede ser a una menor carga, sin ningún problema, pero este tercer golpe ya tiene que estar con esta carga de 200 a 240 kilonewtons, lo que se haya estandarizado en tu procedimiento de medición. Y si luego tengo que aplicar un cuarto golpe porque necesito validar el tercer golpe, voy a decir. Si el tercer golpe me da 1000 micras, ¿qué quiere decir? Si el cuarto me da 1005 y el quinto golpe me da, voy a decir 1002, quiere decir que efectivamente mi medición es confiable, porque el tercer, cuarto y golpe son valores próximos. Entonces, tengo un valor, puedo tomar este o este o este para la evaluación, para el procesamiento, o puedo sacar un promedio entre los dos, sin ningún problema. Pero si tendría el caso de que el tercer golpe me da 1000, el cuarto me da, voy a decir, 1500, y el quinto me da, voy a decir, 1600, 1800, voy a decir, ¿qué quiere decir? Que la medición no es confiable, que tengo que volver a aplicar cargas hasta que tenga 3 golpes similares. Porque si no tengo esa, voy a decir, esa repetitividad, no puedo tener una confiabilidad en mi medición. Porque si no, voy a tener errores de medición. Porque si cojo el primer golpe a 1000 sin haber hecho esta validación, puedo estar cayendo en un error de que estoy tomando un esfuerzo y un módulo incorrecto a mi pavimento. Y los demás, el siguiente punto para la evaluación de un pavimento rígido que podemos usar o se tiene que realizar es el tema de la trazabilidad, ingenieros. ¿Para qué sirve el tema de la trazabilidad? Para el tema de gestión de pavimentos, para ver cómo se comporta mi pavimento. Yo tengo un pavimento existente, un pavimento nuevo, voy a decir, tengo que ver cómo se comporta en el tiempo. Si está aumentando la curva de deterioro, si genera mayores deflexiones, porque si yo no mantengo una misma ubicación, o sea, si yo, voy a decir en esta, no lo tengo acá. Voy a decir acá, ingenieros, voy a usar este espacio. Si yo el año 1, voy a decir, hago una medición en la progresiva 1000, voy a decir, o progresiva 100, voy a decir, el año 1. Y el año 2 hago una medición, ¿no? Es decir, voy a evaluar otro punto, voy a decir, en la 110. Oye, al tercer año voy a evaluar otro punto, digo, en la 105. ¿Qué estoy teniendo, ingenieros? Estoy teniendo problemas porque no puedo evaluar el comportamiento en pavimento. Porque si hago una medición acá, el segundo año acá y el tercer año acá, ¿qué quiere decir? Que esta información del año 1, del año 2, del año 3 no la puedo comparar. Porque son condiciones distintas, ya sea de suelo, ya sea de pavimento, o ya sea de, voy a decir, o ya sea de capacidad de pavimento remanente. O sea, de repente esta zona del kilómetro de la progresiva 100 se ha usado, es por ahí donde pasan todas las aeronaves, y la 110 es por donde no pasa. Entonces son condiciones distintas. Adicionalmente a eso, la temporalidad influye, porque si yo hago una medición, caso de Perú, en temporada de lluvias, ¿qué quiere decir? Que las deformaciones van a ser altas, porque mi subrasante está húmeda y por ende las deformaciones son mayores. Y si hago una medición en temporada de helada, voy a decir que es en la zona de sierra, normalmente los módulos van a ser mayores, la deformación va a ser menor.
tampoco puedo hacer una trazabilidad y no puedo ver cómo se está comportando mi pavimento, no puedo implementar un sistema de gestión de pavimentos, ¿no? Entonces, lo segundo es la toma de datos, que ya dijimos, todas las consideraciones a tomar, y el procesamiento, ¿no? Que lo vamos a hablar más adelante. El procesamiento, según la normativa, se tiene que hacer mediante procedimientos de elementos finitos. Y acá, en elementos finitos, justamente esta tabla es la 11, de la circular 11B, de ensayos no destructivos de la FAA, y te dice esto, ingenieros. Material, comportamiento lineal y tipos de aplicación de carga. Tenemos carga estática, ingenieros. ¿Cuál es la carga estática? Viga-Beckman. Y carga dinámica. Dinámica son, ingenieros, los equipos lightweight deflectometer, falling weight deflectometer y high weight deflectometer, carga dinámica. Y los estáticos, la Viga-Beckman es uno de ellos. Y si yo quiero hacer la evaluación de un pavimento con carga estática por metodología lineal, solo puedo hacer este tema de Closed Form and Interaction Based Tool, que es la metodología de Ashton y sobre la cual se basa el retrocálculo por Viga-Beckman. Y lo mismo hay otras dos metodologías, se me fueron ahorita el nombre para el tema de Viga-Beckman, son conocidas, pero ninguna de ellas aplica porque en función del tipo de carga se determina el procesamiento de la información. O sea, si yo tengo carga dinámica y uso equipos de carga dinámica porque uso el highway deflectómetro porque es el único que llega a ese rango de 200 a 240 kilonewtons, porque ese es el esfuerzo que generan las aeronaves en un pavimento, la tabla te dice que la única forma de procesamiento de esa información, ya sea un material que tenga un comportamiento lineal o no lineal, es elementos finitos. Y las únicas metodologías de elementos finitos, según la circular 11B, conocidas, voy a decir, son el BACFA, que es el software gratuito de la FAA para retrocálculo, retroanálisis, y el ELMUT. No hay otro software para el tipo de carga dinámica o elementos finitos. O sea, en aeropuertos estamos destinados al software gratuito de BACFA o al ELMUT, que es un software comercial, ¿no? Que tiene una patente y una licencia, ¿no? Y en estos, cuando hagamos el retroanálisis, ingenieros, siempre nuestra recomendación es que si hacen el retroanálisis, siempre se vayan por el comportamiento no lineal, porque ahí se genera este tema de confiabilidad de datos. Ahí es que recién te llega el tema del error de la media cuadrática. Ahí es que recién se puede garantizar que lo que tú hayas diseñado se pueda replicar en una medición post-construcción. ¿Qué quiere decir el criterio de no linealidad? Lo voy a comentar un poco acá. La no linealidad, ingenieros, esto es diapositivas del ANAM, voy a decir del ANAM. El ANAM te dice que la fórmula universal de módulo resiliente, es esta, ¿no? Esfuerzo de confinamiento y esfuerzo cortante. Son dos componentes. Confinamiento, el lateral, el esfuerzo lateral que recibe mi capa de pavimento. Y el esfuerzo cortante es el vertical, ¿no? O sea, a mayor compresión, o sea, el esfuerzo vertical afecta el módulo. Es lo que te está diciendo esta fórmula universal. Y el esfuerzo lateral también afecta el módulo. Entonces, este es un ensayo de suelo. Los ensayos de módulo de un suelo no son por correlación, sino son ensayos de laboratorio triaxiales, y te dice que un suelo no tiene un único módulo. O sea, ingeniero, si yo tengo un CBR y uso una fórmula, voy a decir, según FAA, solo puedo usar dos fórmulas ahorita, bajo la norma normativa. Esa es la de 1500 por CBR, y la que tiene AASHTO 2002, que es 2555 por CBR a la 064, ¿verdad? Por CBR a la 064. O sea, puedo usar cualquiera de esas dos. Pero, ¿qué te dice? Que con un CBR entras, tienes un valor único de módulo. Y eso es un poco incorrecto, porque eso solo aplica para subrasante, voy a decir. Según la FAA, textualmente lo dice que solo aplica para subrasante. Pero en una capa de pavimento, ingenieros,
voy a tener este comportamiento. ¿Qué tengo acá? CP, distintos comportamientos, voy a decirlo así, distintos esfuerzos de confinamiento. Un esfuerzo de confinamiento de 20.7 kilopascales, de 41.4 kilopascales, de 69, de 103 y 138 kilopascales de esfuerzo de confinamiento. ¿Qué quiere decir? Que a distinto esfuerzo de confinamiento tengo distintos valores de módulo y a distintos esfuerzos verticales desviadores tengo distintos módulos. O sea, si son distintas condiciones de confinamiento y esfuerzo cortante, los módulos son distintos. ¿Qué quiere decir? Que en una capa de pavimento, voy a decir, si el módulo acá es 100, el módulo acá jamás, nunca va a ser 100. Va a ser cualquier otro valor, dependiendo del tipo de suelo y la ubicación, mayor a 100 o menor a 100. Eso es lo que te dice el comportamiento de un suelo, cuando es lineal y no lineal. Y eso justamente en uno de los videos de la NAM habla de eso, ¿no? De que en el caso de suelos granulares, por ejemplo, una base y una subbase, te dicen que si te vas a hacer, esto es acá, acá está el neumático, acá está la carga. Si un suelo un suelo granular se acerca al esfuerzo, a la carga, su módulo, ingenieros, incrementa. Si tú, Z es profundidad, si tu capa de pavimento se acerca a la capa de pavimento de un suelo granular, el módulo es mayor. Pero si en ese suelo granular tu capa de pavimento se aleja de ese suelo, tu módulo es menor. Y lo pasa lo contrario en un suelo fino, en una subrasante, que si tu carga se acerca, o mejor dicho, tu suelo fino se acerca al esfuerzo, a la carga, el módulo es menor. Y si tu suelo fino se aleja de la carga, tu módulo se incrementa. Es un efecto contrario, ¿no? Pero básicamente lo que te dicen es un suelo o un pavimento en la práctica no tiene un comportamiento lineal, porque los módulos son distintos, dependiendo de la ubicación, el esfuerzo en confinamiento, esfuerzo cortante, y de la capa subyacente y su espesor propio. Y es por eso que acá hablamos de relación modular. De repente algunos ingenieros siempre ya hablan de relación modular, ¿no? De que si yo tengo un módulo acá, voy a decir, por ejemplo, un asfalto, ¿no? 500 megapascales. ¿Sí? Y una base estabilizada tiene 70. Y un suelo cohesivo tiene 20. 20, 70, 500. ¿Qué hay acá, ingenieros? Relación modular. Mayor, medio, menor. Nunca en un retrocálculo te puede salir esto. Puede decir 500, acá te va a salir 1000, y acá te va a salir, voy a decir, 2000. O sea, es para abajo, no es para arriba. Voy a decir en suelos, ¿no? En suelos, porque capas estabilizadas es otro tema. Pero en capas de suelos, ya sea granulares y finas, no puede pasar que acá te dé 500, y acá te dé 1000, y acá 2000. Eso es algo contradictorio. Nunca puede pasar esos resultados en un retroanálisis. Y es por eso que la FA te da rangos de valores bajos, típicos y altos, ¿no? O sea, también en tu retrocálculo, una mezcla asfáltica en caliente te da mayor a 14.000 megapascales o 2 millones de PSIs, algo está mal, algo está pasando. Una base granular por encima de esto, algo está pasando. Un suelo estabilizado, una base estabilizada, una base rígida, por encima de estos rangos, en retroanálisis, algo está pasando. Algo está pasando que tu retroanálisis no es coherente. Entonces, eso es algo que vamos a tener en el curso. Vamos a hablar un poco sobre la metodología BACPA para el tema de retroanálisis de pavimentos y un poco vamos a hablar sobre el tema de él, ¿no? Quería consultarte, Juliana, ¿cuánto tiempo nos queda para ver el ritmo de la reunión?
Sí, ingeniero. Bueno, la ponencia tiene una duración de 1 hora, entonces tenemos unos 8 minutos, pero no hay problema si nos pasamos un poco el tiempo. Perfecto, perfecto. Creo que vamos a pasar unos 10 minutos. Voy a planificarlo en 20 minutos. Para el caso de la evaluación PCI, tenemos dos metodologías, convencional o con equipos multifuncionales. Normalmente me pasa a mí, ingenieros, de repente a ustedes también lo pasa, es lo más evidente. Cuando yo contrato N consultores, distintos consultores, no voy a decir, hay buenos, hay malos siempre, pero todos tienen algo común, variabilidad. Si yo contrato un consultor muy bueno, me va a decir, el PCI de tu pavimento de pista es 70, y contrato a otro bueno el siguiente año, y no porque yo quiera contratar a varios, sino porque como son concursos públicos nacionales, tengo que sacar, o mejor dicho, son concursos, tenemos que contratar a la empresa que gane el proceso, o trabajar con la empresa que gane el proceso. Entonces, me puede decir que tengo 50, y entro a otra empresa el otro año y me puede decir que tengo 80. ¿Qué está pasando? Tienen algo en común. Todos me dan un valor distinto. ¿Quién está bien, quién está mal? No podríamos decir, oye, no, el primero está bien, o el que te ha dado el más bajo está bien. Lo que pasa es un tema de subjetividad. Inclusive la metodología PCI, que tiene una estandarización de daños, que tiene una estandarización cuando es leve, cuando es las dimensiones, cómo se hace el procesamiento, siempre hay variación de información. Y esto tenemos un factor. En la convencional tenemos un operador que en función de su expertise te va a dar un valor PCI. Entonces, lo que normalmente se está tratando ahora es de reducir esa variabilidad, ¿no? Esa subjetividad. Y están entrando estos equipos con cámaras, que en el caso de que tenga un resultado cuestionable, voy a decir, pueda yo verificar nuevamente, porque voy a tener acceso a esas fotografías con las que se ha hecho la evaluación y voy a poder verificar el cálculo en el caso sea necesario. Entonces, la convencional tiene mayor variabilidad y la multifuncional también tiene variabilidad, voy a decir, pero puede verificarse, puede corregirse si es el caso necesario. Y para este caso de pavimento rígido, según la circular 5340, que es la que aplica para pavimentos aeroportuarios, para el PCI, te dice que tiene que ser 20 losas, no más menos 8 la unidad de muestreo, y normalmente nosotros hacemos la sectorización en tercios, ya sea en tercio central, que está de acá, tercio central, y estos son los tercios laterales, ¿no? ¿Por qué hacemos la diferenciación? Porque en una pista, ya dije, las operaciones se dan en el tercio central. Normalmente una pista tiene 45 metros de ancho y que cada tercio va a tener 15. Y que el tren de aterrizaje siempre va a estar en el tercio central. ¿Qué quiere decir? Que este tercio central va a sufrir daños estructurales y daños funcionales. Y los laterales solo van a tener daños funcionales. ¿Qué quiere decir? Que el comportamiento de esta zona va a ser distinta a esta zona. O sea, no puedo mezclar unidades muestrales con distinto comportamiento. Tengo que hacer unidades muestrales con un mismo comportamiento. Y es por eso que hago la sectorización tercio central y tercios laterales en el caso de un pavimento rígido. La irregularidad lo tengo que medir con un equipo clase 1, un perfilómetro láser clase 1, y según la normativa solo lo tengo que hacer en runway, ¿no? Y este procesamiento me va a determinar un valor, un índice que se llama BBI, ¿no? No puedo usar los equipos Merlin o similares porque no están permitidos por la normativa. Y la sectorización de tercios transversales, voy a decir, más o menos 3 metros y más o menos 5.2. La frecuencia, este valor está mal, es 0.25 metros, la frecuencia de medición. Como es un perfilómetro láser, te lo hace de manera continua, simplemente al momento de hacer la exportación de la información, solicito que sea 0.25, ¿no? Igual la sectorización tercio central, tercios laterales, ¿no? Y el indicador que se tiene que medir en pista es el BBI, que es el BBI, el índice Boeing Index, ¿no? La normativa no te dice qué parámetro medir en calle, rodaje y plataforma, entonces normalmente nosotros le estamos aplicando ahorita como un criterio de buena práctica el índice de perfil, pero no es un tema normativo. Y el software que usamos para este procesamiento es el PROFA 2.0, ¿no? Seguridad y fricción, usamos un equipo de medición continua de rozamiento y estas tablas salen igual de la circular de OASI.
no, de FAA. Hay unas tablas de FAA y lo que ha hecho DGAC es coger de FAA esas tablas, las ha llevado a la RAP 314 en un apéndice y lo que ha hecho es agregar algunos nuevos equipos que están en el medio peruano, ¿no? Como es el caso del SARCIS, ¿no? Y acá está la distribución de los ejes transversales, las velocidades de medición a 65, 95 y los valores mínimos que se tienen que obtener para el caso de pista, 0,50, 0,34, dependiendo de la velocidad, ¿no? ¿Algún comentario acá? Simplemente decir que estos valores tienen que ser cuando se tengan estas velocidades de operación. ¿Qué quiere decir? Que al inicio del aterrizaje, como es un proceso de aceleración, no voy a llegar a esos valores. Entonces, normalmente entre 100 a 150 metros, toda esa información de pista se desecha porque no está en ese rango de velocidad. Y lo mismo al final del tramo, porque tengo que tener un tramo de desaceleración, ¿no? Entonces, también voy a tener un tramo que no tengo que incluirlo dentro del reporte, ¿no? Solo por un tema de claridad sobre eso. Normativa FAA, o mejor dicho, OASI, te pide textualmente macrotextura, 1 milímetro de profundidad. Microtextura no lo pide, pero puede ser, lo digo así, puede ser una opción para la medición opcional para el caso de calle, rodaje y plataforma. Algunos casos de evaluación de pavimentos, por ejemplo, en este caso, que es un aeropuerto en costa, se ha hecho evaluaciones PCI en pista, y acá teníamos pavimento rígido y flexible, no teníamos pavimentos combinados. Calle, rodaje, valores de PCI, los valores de fricción. Entonces, se ha hecho un mapa de calor para ver cómo es el comportamiento de la fricción, ¿no? Normalmente está en verde, ¿no? Esta es la evaluación de fletométrica. Hemos usado un equipo de 9 geófonos que solo puede cumplir el equipo Dynates, voy a decir, y en base a estos distribución de geófonos y en base al retroanálisis, ¿qué es lo que se obtiene? Ingeniero, se obtiene valores de CBR o módulos de subrasante, y no solo eso, sino módulos de capas de pavimento. Módulos de capas de pavimento, y tienen que haber, que dijimos entre ellos, relación modular. Para otros tipos de pavimentos, otras calles de rodaje, plataforma, y lo que hablamos hace rato, ¿no? El tema de transferencia de cargas. Y esto se hace transferencias de cargas por mayor a 70%, y acá entre 70 al 50, que es algo límite, voy a decir, y transferencia de cargas pobre menor a 50%. Y creo que no lo mencioné, ingeniero, se me pasó. Para el caso de transferencia de cargas, se hace lo otro en esquinas, ¿no? En esquinas, ¿qué es lo que medimos, ingenieros? En esquina medimos el tema de vacíos. Y acá usamos estos monogramas: presencia de vacíos, ausencia de vacíos, presencia de vacíos. Entonces, mediante estos monogramas de la deflexión máxima del pavimento y en la carga del equipo, podemos determinar en qué zonas hay vacíos, ¿no? Grandes vacíos, pequeños vacíos y sin vacíos. Para el diseño, por ejemplo, para este proyecto hemos usado el FARFIL 1.42 porque está vigente, pero para los proyectos de estas fechas estamos usando el FARFIL 2.0, ¿no? Entonces, el FARFIL me permite meter capas de pavimento, los módulos obtenidos por el retroanálisis, y en función a eso diseñar, ¿no? Vías remanentes o diseño de capas de pavimento. En unos aeropuertos de selva, igual hemos usado la evaluación con el ELMO, usaron el EVALPAP de aeropuertos, el FARFIL 1.42 para el evaluación, el PROFA para el BBI, usaron este software que se llama el Paver para la evaluación PCI, que es un software también de ELMO, y el CONFA para la metodología ACN-PCN de esos proyectos. La distribución que se usaron, el número de muestras que se sacaron por cada unidad de muestra, por cada elemento, la clasificación que se obtuvieron en función del nivel de rozamiento que se tuvo en este pavimento, bueno, todos estuvieron en nivel bueno, y el BBI igual, está menor a 1. Si el valor de BBI es mayor a 1, estamos en un problema. Tengo mucha irregularidad en mi pista. Menor a 1 es lo adecuado. Y es por eso que este índice PBI te dice que menor a 1 es aceptable. Entre 1 y 1.2, dependiendo de la longitud de la frecuencia,
excesivo y inaceptable. Los ejes de medición para un tema de evaluación deflectométrica en planta, esta es la distribución transversal. Recuerdan más menos 3, más menos 9, más menos 20. Y en plataforma, como no hay una dirección, nosotros le damos una separación entre 6 a 8 ejes como mínimo, dependiendo de las dimensiones de la plataforma. Y acá los módulos y acá están los módulos que se obtienen, ¿no? En un caso de pavimento rígido. Esta es por ejemplo, información del proyecto de Iquitos, que lo tiene el MTC, y lo que te dice es algunas experiencias de la construcción que se tuvieron en este proyecto. Por ejemplo, el aeropuerto de Iquitos, ingenieros, se construyó en un gobierno militar. ¿Y qué pasó? Ellos recibieron asesoramiento de la FAA. Y este proyecto lo hizo en los estudios, la FAA americana, y con asesoría la construcción de FAA. Entonces, el expediente técnico te da muchos criterios normativos que inclusive a la fecha se siguen manteniendo. Por ejemplo, el concreto, P501, una subbase de arena cemento, que es una base estabilizada, juntas, dowels, trabazón de agregados en las juntas, y lo que genera esto, ingenieros, que tenemos al día de hoy, que desde 1971 a la fecha, según las evaluaciones de los pavimentos, están dando que estructuralmente el pavimento está en muy buenas condiciones. Cuando se siguen lineamientos FAA, bases estabilizadas, juntas, dowels, trabazón de agregados, construcción, ¿qué es lo que genera? Que tenga reporte de vida remanente mayor a 20 años. Y en estos casos, igual, para el tema del CONFA, se usó, o mejor dicho, para el tema de la notificación de resistencia de pavimentos a CNPCN, se usa el CONFA 3.0, y ya dijimos, ¿no? Todo el tema de pavimentos viales, vía de servicio, vía perimetral y vía 6, se usa el manual de carreteras, ¿no? Algunos casos de ejecución, ingenieros, voy a correr un poco porque ya nos está ganando. En costa, por ejemplo, tenemos secciones de pavimento, por ejemplo, losa y concreto. Y en un pavimento rígido lo que se mide, ingenieros, es el módulo de resiliencia, 50 kilogramos centímetro cuadrado, y que se puede hacer una analogía a la compresión, ¿no? 350. Y tenemos la capa estabilizada de menor calidad, que según normativa puede ser 70 kilogramos, ¿no? Como mínimo. Entonces, en algunos aeropuertos hemos usado 100 sin ningún problema, pero con 70 kilogramos estamos cumpliendo la normativa, ¿no? Y apoyado sobre una capa de P154, que es una subbase, ¿no? Igual la distribución de los dowels, la trabazón de agregados que se genera. Y, por ejemplo, la distribución de los dowels, ¿no? Ya sea longitudinalmente y transversalmente, ¿no? En el caso donde hay zonas donde hay giros de las aeronaves, ¿no? Un caso de ejecución también de pavimento rígido, por ejemplo, este es el caso del aeropuerto de Puerto Maldonado. Si se dan cuenta, según las imágenes, estas zonas han sufrido este reemplazo de losas, reemplazo de losas, reemplazo de losas. Y acá lo que se construyó también es un P501 y un P306, ¿no? Un hormigón pobre y un hormigón de 350 kilogramos de resistencia o 50 kilogramos de módulo de ruptura, ¿no? La información que se tuvo ahí cuando se hizo los diseños de pavimento es que se tenía un pavimento estructuralmente en muy buenas condiciones, pero había losas que ya necesitaban reemplazo por el tema de voy a decir, las fallas longitudinales y transversales, ¿no? Por ejemplo, en estos casos, si se dan cuenta, esta zona que está más clara es el tercio central, por donde pasan el tren de aterrizaje, y esta zona, que es el tercio lateral, si se dan cuenta, solo tiene daño climático. Esta zona, daño estructural y daño climático, y esta zona, daños funcionales. Y los daños que se están registrando, ¿no? Agrietamiento longitudinal, agrietamiento transversal en las losas de concreto, ¿no?
un esquema de cómo estaban las fallas y según lo digo, una recomendación de FAA te dicen que si una losa ya está partida en tres componentes, lo adecuado es reemplazarla, ¿no? Y es por eso que en este proyecto aeroportuario, ¿qué es lo que se hizo? Se identificó ese tipo de losas y se hicieron la reconstrucción, lógicamente con un faseo de obra para no intervenir o no interrumpir las operaciones, ¿no? Del aeropuerto. El proceso constructivo que se tenía acá era después del último vuelo, que normalmente era entre las 10 11 de la noche, se ingresaba, se demolía una losa, se hacía la nivelación de la conformación de la capa de subbase, se hacía el primer vertido de la capa de concreto y luego, después de unas horas, se hacía el vertido de la segunda capa, ¿no? De la capa de P501 y lógicamente acá se le aplicaba procedimientos de control de temperatura del concreto. Recordemos que en costa tenemos que aplicar temperaturas, tenemos que controlar la temperatura del concreto, ¿no? Según comité ACI, no tiene que estar mayor a 36 grados centígrados la mezcla y se tiene que controlar ya sea con el hecho de aditivos o inclusive con hielo, ¿no? Y alguno de los procedimientos adicionales es que de repente los agregados ponerlos en sombra, el agua también en sombra para que la mezcla no esté por encima de la temperatura recomendada, ¿no? Y lo mismo va a pasar en temperaturas, en zonas frígidas, ¿no? Controlar una temperatura mínima de la mezcla de concreto, ¿no? Bien, ingenieros, esta última parte hemos corrido un poco, pero básicamente el curso de evaluación de pavimentos va a estar orientado a la evaluación y al diseño de pavimentos aeroportuarios, ¿no? En esta charla hemos hablado un poco de la normativa y algunos casos de evaluación y diseño y construcción de pavimentos rígidos, ¿no? De manera rápida, ¿no? Entonces, en el curso vamos a hablar detalladamente cada uno de estos procedimientos de las evaluaciones, la normativa, los criterios y los software. Vamos a hacer ejercicios, prácticas sobre estos desarrollos, ¿no? De mi parte, ingenieros, sería todo. Si hay alguna consulta de parte de ustedes, Juliana, te doy el pase. Gracias. Ingeniero, muchas gracias a usted por esta ponencia tan interesante. Ha sido un muy buen contenido de valor. Vamos a dar un par de minutos a ver si alguno de los participantes tiene alguna duda o consulta. Ya tenemos activadas la opción del micro y el chat para que puedan hacerle llegar al ingeniero Luis Mamani cualquier consulta. Ok, justo vemos que Wilson Fernández nos acaba de dejar un comentario en el chat. Dice, según el nombre del curso que es evaluación y diseño de pavimentos, se desarrollará la parte de diseño propiamente de pavimentos nuevos. Asimismo, no se vio el aspecto del tratamiento de drenaje de producto de aguas subterráneas y superficiales y su influencia en la estructura del pavimento. Estos temas serán abordados en el curso. Sí, primero la primera pregunta es que no solo vamos a hacer el diseño de pavimentos nuevos, sino como el curso está enfocado primero en una evaluación, lo primero es diagnosticar, ¿no? Cómo está una infraestructura, un pavimento. Y en función de la evaluación PSI, daños superficiales, en función de la evaluación funcional, ya sea de regularidad, BBI, la evaluación de fricción y la evaluación estructural, en función de esos indicadores vamos a determinar las actuaciones que debemos hacer en un pavimento, ya sea un mantenimiento rutinario, un mantenimiento, voy a decir, periódico, una rehabilitación mediante un recapeo, sea pavimento flexible o rígido, o una reconstrucción total. O sea, vamos a hacer la evaluación de un pavimento existente para ver el nivel de actuación que tenemos que plantear en el diseño de pavimentos y también vamos a ver casos de pavimentos nuevos, ¿no? El segundo punto, no hemos hablado sobre el tema de drenajes y subdrenajes, porque sí, efectivamente el curso está orientado solo a la parte de pavimentos, pero en el caso de aeropuertos tenemos muchas especialidades. Una de ellas, la más importante, dijimos, es el tema de pavimentos, pero también tenemos el tema de diseño geométrico, esa es otra especialidad, el diseño geométrico de la infraestructura del lado aire, ese es un curso, y el diseño de drenaje también, el tema de la infraestructura de los canales superficiales, los canales subterráneos, el separador de hidrocarburos, hay varios componentes, varios diseños que se hacen de la parte de drenaje también en un aeropuerto. También el tema de ayudas luminosas, el tema de las luces de aproximación, las luces PAPIs, el tema de las salas reguladores,
Todo eso son especialidades distintas, ¿no? Para este caso solo vamos a hablar sobre pavimentos aeroportuarios. Perfecto, ingeniero, muchas gracias por la aclaración. Y también nos consultan si se tratarán temas sobre los tipos de pavimentos flexibles, mixtos y rígidos en la especialización. Sí, para el caso de la especialidad, sí, vamos a hacer evaluaciones de tanto de pavimentos rígidos, flexibles y pavimentos mixtos, y también vamos a hacer el diseño de pavimentos flexibles y rígidos, ¿no? Vamos a ver los tres tipos. Ok, perfecto, ingeniero. Muchas gracias por la aclaración. Ya por el tiempo deberíamos estar cerrando la sesión, entonces aprovechamos para invitarlos a revisar nuestra página web, seoacademy.edu.pe. Allí van a encontrar toda la información necesaria sobre nuestros programas y también nuestros canales de atención para que puedan recibir toda la información necesaria. Si es que les ha interesado este tema, los invitamos a participar en nuestra especialización de evaluación y diseño de pavimentos aeroportuarios que estamos iniciando el 24 de este mes, la próxima semana. Entonces, ahí están nuestros canales de atención para que puedan recibir toda la información sobre este programa. Muchas gracias, ingeniero, por esta ponencia. Muchas gracias también a todos los participantes por su atención y sería hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Juliana. Buenas noches con todos. Buenas noches a todos.